profesor de la Universidad de Buenos Aires, el licenciado Norberto Méndez, en las Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras. Dicta en la primera los siguientes seminarios: el factor islámico en la política mundial y el conflicto del Medio Oriente y la Argentina, desde la partición de Palestina hasta el atentado del AMIA, y la materia conflictos del fin del milenio, los conflictos étnico-nacionalistas. En la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires dicta el seminario Etnopolítica, Nacionalismo y Etnicidad. Es ex becario investigador visitante de la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad Americana del Cairo. Gracias. Bueno, por supuesto también me sumo al agradecimiento de los que me precedieron con respecto a la invitación que me hiciera el imán Mahmoud Hussein, por lo que estoy muy agradecido. Y yo me voy a referir a un tema que pienso es muy controvertido en la actualidad: Islam y democracia, haciendo una referencia específica a los casos de Argelia y Turquía. Como decía, es uno de los temas más discutidos en este momento, y partiendo desde la propia pregunta, si son compatibles Islam y democracia. Por lo menos este es un interrogante manejado últimamente, en realidad desde hace tiempo, con mucha presencia. De todos modos, habría que aclarar primeramente un poco sobre los propios términos, qué queremos decir por Islam y qué queremos decir por democracia, porque se pueden prestar equívocos y en realidad los términos tienen diversas interpretaciones. Islam en principio es una religión y también una cultura, como acá se dijo anteriormente y muy correctamente, más que una ideología o un régimen político determinado. No obstante, cuando se habla muchas veces, y sobre todo desde Occidente, respecto del Islam, en realidad se está refiriendo, se hace referencia a lo que mejor denominaríamos Islam político, esto es, la utilización política de algunos postulados de la religión islámica con el fin de construir un orden político y social que se refleje en una sociedad islámica o en un Estado islámico, en general, o en la mayoría de las posiciones islamistas, que sean como una especie de reproducción o remedio del Estado Islámico creado por el propio profeta Mohammed en Medina. Y en esto hay más o menos una coincidencia en la mayoría de los movimientos denominados islamistas. La propia palabra democracia también puede ser equívoca, pero en general tomamos, o en general cuando se habla de esta oposición Islam-democracia, en realidad se hace referencia al tipo de democracia occidental, la democracia liberal que la mayoría conocemos, en donde un concepto fundamental es el de soberanía. La soberanía en nuestras democracias occidentales reside en el pueblo. Esto es un concepto que comenzó a variar en realidad cuando el Estado se fue secularizando, es decir, cuando la soberanía ya no pasó como una derivación desde arriba, o sea, cuando no era la soberanía basada en la divinidad, sino en lo de abajo, en el pueblo. Y a partir de allí se construyeron gobiernos secularizados, construidos sobre una base de amplia mayoría democrática, con un Estado y una sociedad civil tolerantes. En este sentido, en general, se habla de democracia cuando se habla, a su vez, de la oposición Islam y democracia. Sin embargo, si nos atenemos a lo que usualmente conocemos como movimientos islamistas, de la propia democracia hay diversas interpretaciones y podemos señalar varias corrientes. Hay una corriente que llamaríamos más conservadora, que considera a la propia democracia en sí contradictoria con el Islam religión, o más propiamente con el Islam pensamiento político, porque cuestiona precisamente este concepto de soberanía al cual nos referimos antes. Es decir, considera que la soberanía únicamente puede ser de procedencia divina y por lo tanto atribuirla al pueblo sería kufr, sería ateo, sería no creyente. Esta posición, por ejemplo, en los ejemplos concretos que yo elegí
de Argelia y de Turquía. La posición más conservadora es la que sustentarían los núcleos más conservadores, a la redundancia del FIS, del Frente Islámico de Salvación, del Ejército Islámico de Salvación y casi todos los grupos de procedencia islámica que hoy practican el terrorismo en Argelia. En el caso de Turquía, en cambio, es bastante minoritaria esta posición más extrema. Hay un pequeño grupo denominado Hezbollah, el Partido de Dios, que no tiene ninguna conexión con los más conocidos del Líbano o del propio Irán. Pero una interpretación mayoritaria en los países musulmanes respecto a democracia también acepta que la soberanía reside en el pueblo o reside en Dios, pero pasa a través del pueblo. Y esta precisamente es la concepción, la línea política que sigue el grueso del partido Frente Islámico de Salvación de Argelia y sobre todo sus dirigentes más conocidos, la línea más moderada de Abbassi Madani y otros. Y por supuesto también la del Partido del Bienestar o REFA, el partido de Turquía que tuvo el gobierno hasta hace 2 meses. Es decir, que la concepción de democracia enraizada en la soberanía popular también es mayoría, por lo menos en las corrientes islamistas principales. Y finalmente hay una tercera corriente respecto a la interpretación de democracia desde un punto de vista islamista, que considera a la democracia un sistema neutro, adaptable, una forma de convivencia centrada en la tolerancia, y para este sector no constituiría la democracia en sí una ideología que rechace la religión. Y algunas de estas ideas son recogidas por sectores intelectuales magrebinos en la propia Argelia y específicamente en Túnez. Precisamente hemos tomado el ejemplo de Turquía y Argelia porque en ambos me parece interesante observar el fracaso, la frustración del acceso al poder de 2 partidos, de 2 movimientos que tomaron la vía tradicional democrática. Si bien ambos, el REFA en el caso de Turquía y el Frente Islámico de Salvación de Argelia, parten de realidades distintas. Y también esto, por supuesto, se relaciona con algo al cual se refirió antes el doctor Aguines y que me pareció muy importante, mostrar esta variedad, este aspecto tan multifacético que tiene el Islam, esta diversidad cultural, histórica, que me parece que es importante subrayar. Lo digo porque la realidad de Argelia es muy diferente a la de Turquía y en todo caso lo que tienen en común estos 2 partidos es la vocación de producir una islamización o reislamización de la sociedad centrado principalmente en los preceptos morales del Islam. ¿Por qué decimos esto? En Turquía tiene una tradición secular de importancia muy grande desde la revolución kemalista a principios de este siglo, del constructor de la Turquía moderna, Kemal Atatürk, que estableció un régimen político que dejaba de lado absolutamente la religión, o en todo caso que la reducía al espacio privado. En cambio, en el caso de Argelia, si bien construyó su Estado moderno a través de la lucha contra el ocupante colonial francés, en la construcción de un movimiento nacional revolucionario y de liberación, el Frente de Liberación Nacional Argelino, donde el Islam tenía o era parte de esa concepción general, sobre todo desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista nacional, incorporando al Islam como parte de su ideario. Incluso que habría que recordar que en la propia lucha de liberación nacional de Argelia contra los franceses, en los años finales de los 50 y 60, los propios combatientes argelinos llevaban el nombre de Mujahidin, o sea, los combatientes islámicos, cuando en realidad de todas maneras no significaba este contenido islámico una postura islamista política, pero sí el reconocimiento de la religión y de la cultura islámica como un componente esencial de su nacionalidad.